Vamos a ver. Versículo número 8. Incluso vamos a leer desde el versículo número 1 del capítulo 17 del Génesis. Vamos a ver. Nos dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitudes de gentes, y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y le daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Voy a leer una vez más el versículo número 8, que es el versículo clave en este caso. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua será, y seré Dios de ellos. Esta mañana, en el tema, te quitaron lo que te habían dado. Te quitaron lo que te habían dado. Para ir aclarando esta idea de te quitaron lo que te habían dado, es en términos sencillos que otros han tomado lo mío. Y para dar un panorama de esta frase, es un hecho que nos vayamos, en este caso, a hacer algunas menciones de lo que serían los tratos o los pactos de Dios con Abraham. En el caso de el pacto o los tratos de Dios con Abraham, en resumen, Dios, en esta porción que leíamos, vemos que le hace realmente una oferta de bienestar a Abraham. Le dice que le va a otorgar la tierra de Canaán, se la va a otorgar a su descendencia. Cuando
Dios hizo este pacto con Abraham, no, pues sabemos que era un hombre sin familia. Pero ahí hay esa oferta. Y vemos a continuación que cuando la descendencia de Abraham se multiplicó, de acuerdo como sabemos, vino Isaac y sucesivamente, esta descendencia fue en verdad enorme, porque el Señor le había dicho que serían como las estrellas, como la descendencia. Pero al pasar el tiempo, cuando era el momento de tomar esta descendencia, lo que Dios había dado a Abraham en ese entonces, la lectura que teníamos, esta herencia o estas posesiones las habían usurpado, las habían tocado extraños, habían sido tomadas, dicho de otra manera, de hombres de estaturas muy grandes, como serían lo que leemos en Números 14, 27 al 28, que es el momento cuando ya la descendencia de Abraham va a tomar lo que Dios había prometido a ellos como descendencia. Pero el problema es que ya esa posesión que les pertenecía a los israelitas, vemos, como decíamos en Números, que cuando fue enviado o envió Moisés a los espías para que examinaran el terreno o la tierra, mandó a un príncipe de cada tribu, a 12 personas, y cuando estos regresaron, nos dan el informe o se lo dan a Moisés, que la verdad la tierra era fructífera, era de tierra de miel y leche, pero que había una situación que no era pues la más buena, como era que estaba tomada esta posición por gente de alta talla, por ciudades amuralladas. Esto era una verdad. Por ejemplo, la degeneración de la raza humana, la vemos en estas menciones de la palabra cuando se dice que ellos dan el informe que allí habían gigantes, los hijos de Anat. Cuando hablamos de gigantes, estamos hablando de gente anormal. Y eso era como muy común dentro de los territorios cananeos. Había gente deforme, había gente totalmente diferente a la normalidad de las personas. Y según se dicen que era una gran mayoría las ciudades con este tipo de fenómenos. Y claro que esto trae a los espías una actitud de temor, de miedo, y no era para menos, pues ellos han estado en el desierto. La Biblia no dice que han estado preparándose para la batalla. Las condiciones no eran para que fueran ellos ejércitos bravos, ejércitos fieros para
enfrentar a los ocupantes de la herencia de ellos. Pues el Señor al principio vemos que les da la victoria de una manera milagrosa. En el caso de Jericó, pues hay razones, decíamos, porque ellos se veían, dice, como langostas. En este sentido vamos a focalizar lo que sería, en este caso nuestro, lo que es la iglesia. La iglesia somos una entidad que no diferimos de ser también el pueblo de Dios. Somos ese resultado de lo que fue el sacrificio de Cristo. Se las otorgó el Señor desde ese momento de su muerte. La salvación, como decíamos, nos otorgó como herencia también, como un don que es exclusivamente para la iglesia, como es la sanidad. Dice la Biblia que por sus llagas nosotros, el capítulo 53 de Isaías habla de eso, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Quiere decir que no solo la salvación fue alcanzada como el regalo para la iglesia, que en este caso es el pueblo de Dios hoy día, sino que también lo que es la salud, lo que es el bienestar. Y cuando hablo de bienestar, debemos de ver esa palabra en un aspecto muy amplio, por el hecho de que el ser nosotros beneficiados en ese sacrificio, hermanos, no nos otorgó el Señor lo que sería el bienestar como una palabra nada más, como un decir nada más. No, el Señor, nosotros sabemos que, por ejemplo, lo que le dijo a Israel, yo, dice, te pongo para que seas cabeza, para que estés arriba y no abajo. Eso no puede ser una promesa para Israel solamente, sino para la iglesia en términos generales, porque seguimos siendo el tesoro de Dios, el pueblo del Señor. Entonces, hablar de bienestar, ahí podemos incluir, hermanos, los aspectos económicos, los aspectos familiares, los aspectos emocionales. Es decir, que debemos, o sea, se conquistó todo eso como herencia también a nosotros. Se nos otorgó la paz. El Señor dice en los evangelios, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da la paz. Eso es algo que se conquistó en el Calvario, la paz. Eso nosotros lo podemos corroborar ya en Hechos, cuando, no en el libro de Hechos, sino en acciones, cuando vemos esos hombres que nos han precedido dentro de el periodo de la gracia, que en medio de las batallas e incluso angustias, ellos podían cantar en las cárceles, ellos podían estar reposados en medio de los leones. ¿Qué significa eso? Eso es la paz que no se supedita solo cuando hay algún bienestar, sino que esa paz que da Dios
a su pueblo como herencia es una paz que trasciende aún en las situaciones difíciles. Y eso no lo podemos minorizar, hermanos, el gozo, ¿verdad? La autoridad. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en Mateo 16? La Biblia dice: os doy potestad de hollar serpientes, les doy potestad para que hagan, para que avancen, para que peleen las batallas. En términos bíblicos dice: para atar lo que atan acá, yo lo ato arriba. Es decir, autoridad sobre la iglesia se conquista también dentro del Calvario. Ahora, hermanos, esto nosotros lo vemos como un asunto de palabras nada más. Pero quiero decirle que las palabras, por ejemplo, la palabra logos es la palabra escrita y la palabra rema es la palabra que se convierte en acción. En la Biblia vamos a encontrar nosotros que esa palabra, ese rema, no es un decir de Dios, es una verdad. Es algo que si dentro de sus promesas está, que otorga la paz, que otorga el bienestar, que otorga la salud, que otorga el gozo, que otorga todos aquellos elementos de los que de alguna manera, hermanos, aún como iglesia, no las disfrutamos, no las poseemos. Estamos muchas veces carentes de paz. Estamos carentes de armonías. Estamos carentes de gozo. Pero el asunto lo vamos a ir dibujando con respecto y comprobándolo con el caso de Israel. Todo esto no es otra cosa, sino que a manera de la mención del tema, ¿por qué es que como iglesia no estamos a la altura que deberíamos de estar? Es decir, porque la herencia que da Dios no son herencias, no son regalos, hermanos, perecederos, no son asuntos de imaginación nada más. Son regalos reales. Y son regalos no solo reales, sino que en gran manera, de gran valor, de gran cuantía, como por ejemplo el caso de la tierra de Canaán. No estamos hablando que Dios les dijo o le ofreció a Abraham: te voy a dar la tierra de Canaán, y que esa tierra era un desierto árido, lleno de arena. No, la Biblia dice que era tierra que fluía leche y miel. Eso nos dice que Dios no da regalos, hermanos, sin que sean los mejores. A tal grado que cuando estos espías llegaron a reconocer la tierra, se quedaron admirados de ver la tierra tan próspera, tan fértil, como de ganaderías, de miel, de viñas, de palacios, de ciudades. En el término teológico de lo que sería geográficamente, a esa zona se le llama la luna fértil, lo que es un arco que solo la tierra de Canaán cubría.
que era lo mejor de Las Vegas y todo eso, pues eso es lo que le da el Señor a Israel. En este caso es lo mejor, no le dio desierto. Sí, a la iglesia es un hecho que cuando habla te voy a dar salud, pues hermano, la salud es vida. Cuando habla que en el Calvario nos dio paz, que nos trae en el Calvario armonía, que nos trae autoridad, que nos trae gozo, que nos trae entidad. Eso es grande para cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Pero, ¿por qué vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué es que no podemos nosotros ser ese pueblo victorioso dentro de un mundo como sería el caso de nuestro mundo hoy día? Por lo general, lo que vemos siempre es un pueblo apagado, un pueblo con tremendas dificultades, un pueblo carente de muchas áreas, como sería carente de autoridad, carente de poder, como sería carente, hermanos, de paz, como sería carente de bienestar, y sumaríamos de todas las carencias que nosotros podemos ver en la realidad dentro del pueblo del Señor. Ahora, ¿qué será eso? Había que hacerse la pregunta, porque si Dios ya a través del sacrificio de su Hijo nos dio lo mejor, lo que no puede dar las universidades, lo que no pueden dar los psicólogos, lo que no puede dar el dinero, lo que no puede dar la fama, lo que no puede dar la política, nos ha dado Dios en su misericordia algo que no se compra dentro de los mercados. Es un don, es algo que se conquistó en la cruz del Calvario y que se le otorga a su pueblo, que fue lo que les dijo el Señor. El Señor que le dijo, por ejemplo, allá en Marcos, que en el capítulo 16 habla 19 en adelante, cuando dice que Él les da autoridad para sacar demonios, para poner las manos sobre los enfermos. Pero ¿qué está sucediendo? Como que nos hemos quedado como iglesia como una entidad que posiblemente le engañaron, una entidad que sigue viviendo de ilusiones y no de realidades. Es decir, es como una pregunta: si la herencia que se alcanzó en el Calvario es consistente, poderosa y es, por supuesto, lo mejor, entonces, ¿qué sucedió? ¿Falló Dios? Porque no vemos esa actitud o esa intrepidez dentro del pueblo del Señor. Lo que vemos es una iglesia apagada, vuelvo a decirlo, una iglesia totalmente como que se mezcla dentro de lo que no es iglesia y no difiere en cuanto a las quejas, en cuanto a los lloros, en cuanto al fracaso. Muchas veces, por ejemplo, que alguien de allá del mundo venga a buscar un alivio con nosotros. Muchas veces lo que le decimos: mire, si yo estoy peor que usted, si yo estoy en el filo de hacer locuras, ¿acaso no es lo que ha salido en noticias y que no son exageraciones de pastores que se han suicidado, incluso en este tiempo de la pandemia? Pastores que no aguantaron la situación, lo que es el rumor y lo que es lo que esto ha traído,
Por ejemplo, vieron las deudas. Por ejemplo, vieron las iglesias solas. Por ejemplo, se vieron, hermanos, frustrados y como solución buscaron el suicidio y se mataron. Muchos se han matado. Porque no he entendido, es que no es fácil tener una iglesia por siglos, que la iglesia ha venido experimentando, pero que casi que nunca se había dicho, excepto cuando habían las persecuciones, que no podía la iglesia reunirse en tiempos de los Césares sucesivamente, pero que en siglos más recientes hubiéramos visto un fenómeno que los locales iban a estar vacíos. Es para que un pastor se muera, pues, y se deprima, y obviamente eso es lo que ha sucedido en muchos casos, no en todo, por supuesto. Pero ¿qué es eso? Entonces falló Dios. Entonces nos mintió Dios. Entonces no, nada de eso, porque la Biblia dice: sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Él es real. Pero ¿dónde es a donde está? Entonces, hermanos, para no darle tanta vuelta a esto, el problema es que la herencia de las riquezas que Dios nos ha otorgado, nos las han usurpado, nos las ha quitado el mundo. Ese es el problema. Al igual que cuando llegan los israelitas a la orilla del Jordán, o manda Moisés a los espías, lo que ve son gigantes. Y decía, eso era muy común dentro de la tierra de Canaán. Los gigantes eran familias, eran clanes de gigantes, y eso es un fenómeno. Y por supuesto eso era sin duda una mezcla de demonios y de todo, por supuesto, porque habían alterado las normas de Dios, y por eso quizás se dio eso. Y esas tierras estaban llenas, tanto eran buenas para tener leche, tanto eran buenas esas tierras para la miel, también eran buenas para que la gente fuera tremendamente de alta, de gran estatura. Así que para todo era tierra fértil. Pero el problema es que esos hombres de alta talla eran gigantes de guerra. Y todos los ejércitos, sin duda, la Biblia no se detiene en decir si todo, pero dado que esos eran clanes, esos eran tribus, esos eran, sociedades de altura, de alta talla, ¿cómo los iban a desperdiciar? Por ejemplo, cuando se dice que Caleb le pide a Josué: dame ese monte, que ahí era donde era una región donde hoy precisamente es exactamente Jerusalén. Esa fue la tierra que pidió Caleb: dame ese monte. Pero ahí estaban los anaseos. ¿Quiénes son los anaseos? Gigantes. ¿Y quién era el rey de esa ciudad? En ese entonces era un gigante el rey. O sea que ellos eran políticamente, ellos eran los generales de los, pero esos eran los que habían usurpado cuando llega Josué. Hermanos, cuando llega Josué a la orilla del Jordán, ellos lo que ven es una tierra ocupada. A manera de tema, yo decía: te quitaron lo que te habían dado. Le habrían usurpado otras gentes de gran estatura la herencia que Dios le había ofrecido a Abraham y a su descendencia. Se las habían usurpado. Y eso es la figura que también a la iglesia, hermanos, los extraños, la gente de gran talla, en este caso no serían físicamente, sino fuerzas demoníacas, sino entidades que no las podemos nosotros como percibir con estos ojos, sino, hermanos, son como la Biblia dice, que no tenemos guerra con sangre ni carne, sino contra potestades,
contra huestes del mal, con gobernadores de las tinieblas. Esos son los gigantes en el caso de la iglesia que han usurpado lo que nos han dado. Y por eso es que vemos una iglesia, hermanos, que no se destaca dentro de la vida. Y por eso es que vemos una iglesia, como vengo diciendo, una iglesia que como que no inspira a los otros que no tienen las promesas de Dios, porque los ven iguales, a tal grado que dije pues que en casos hasta hay pastores que se han suicidado. Entonces, ¿qué se espera? Cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz de la tierra. Todas son promesas que se nos otorgó dado el sacrificio en el Calvario. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Apagados, no alumbramos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando vamos a orar por el enfermo, se nos muere. ¿Qué es lo que estamos viendo? Llantos igual que los demás. Es decir, esa es una epidemia también, hermanos. Es una pandemia. Cuando no es eso lo que nos ha... Pues entonces, ¿dónde es donde está? Nos han robado lo que nos han dado. Y son gigantes, como decíamos, gigantes de gran talla. En este caso, sistema, por ejemplo, el sistema es un gigante. La enfermedad es un gigante. La pobreza es un gigante. La escasez económica es un gigante. Son gigantes. ¿Acaso no le dijo el Señor? Yo te he puesto para que estés arriba y no abajo, para que seas cabeza y no cola. Pero preguntémonos si esa es la manera de ser de la iglesia. Y no malentienda que estoy hablando de la prosperidad. No, claro, de la prosperidad dentro de lo sano. Eso es cierto. Usted puede ver cómo no le podemos llamar prosperidad en el campo sano, porque la doctrina de la prosperidad, y no ese es el tema, que hoy se predica, es una doctrina hacia el yo, hacia la adquisición del yo, de la fama del yo y sucesivamente. Pero la prosperidad que proviene de Dios y que es, así como se dice que hay un colesterol malo y uno bueno, en este caso, que no le podemos llamar nosotros prosperidad, que un Pedro dice a un cojo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. No le podemos, eso es lo que Dios le otorga a la iglesia. Y mientras ese hombre había estado por casi 40 años y la religión no había podido hacer nada con él, no obstante, un hombre que no provenía de Harvard, un hombre que no provenía de los estratos políticos, de una influencia romana, un hombre que provenía de la pesca, un hombre humilde, un hombre común, le dice esas palabras al cojo de casi 40 años. ¿No le podemos llamar prosperidad a eso? Eso es lo que el Señor le dio a la iglesia. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No le podemos llamar. ¿Qué es lo que dice Juan en su tercera carta a Gayo? Le dice, a Gayo, yo quiero que seas prosperado en todo. En todo. Y cuando se habla de todo, por ahí lo agarran también estos herejes, pero prosperado en tu familia, prosperado en tu salud, prosperado en tu paz. Porque, hermanos, paz de la que dejó el Señor no se vende en el súper. La paz, esa paz que es regalo y es parte de la herencia, solo proviene de Dios para su pueblo. ¿Verdad? Yo quiero que seas prosperado en todo, en todo.
y tampoco está desligándose de la parte física, de las bendiciones que dignamente cada siervo o cada perteneciente a la iglesia se merece. ¿Cómo puede ser que Dios me va a traer a su evangelio para que, hermanos, mis zapatos anden con ventilador? ¿Cómo va a ser que el Señor me va a traer a su evangelio para que yo no deje de ser uno que le presta a medio mundo? No es eso. No es eso. El Señor más bien le dijo a Pedro: Pedro, tú tienes problema porque te están cobrando el impuesto acá en el templo, y también te están cobrando el impuesto mío, porque nadie podía entrar al templo si no pagaba una cantidad, y en este caso no andaba. Y Pedro le dijo el Señor: Pedro, tienes que pagar. Y Pedro sin duda lo volteó a ver y le dijo: si Judas arrasó con todo, Señor, le dijo, no hay nada. Entonces Pedro tampoco se puso a hablar de Judas, del Señor. Anda ahí al mar, agarra un pescadito, le dice, aleluya, abre la boca, ahí vas a hallar lo que necesitan del impuesto tuyo y el mío, y lo pagas. Es decir, nosotros no podemos, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurados los que esperan en Jehová. Es decir, Dios no nos ha dejado. Yo no digo que no vamos a tener unas relaciones humanas dentro del mundo por estar en el mundo, pero nosotros no podemos, hermanos, vivir de las migajas del mundo, porque el mundo, aunque sea, hermanos, aunque aparentemente sea rico en muchas áreas, son pobres, porque los únicos ricos y los únicos, hermanos, que están en Dios son los únicos que están con sus pies en la roca inconmovible. Son los únicos que deben de tener paz. Son los únicos que deben de tener, hermanos, y ser prosperados en todas las áreas. Lo que vemos, por ejemplo, hogares de cristianos, y no estoy criticando a los cristianos, estoy tratando, aguánteme, porque estoy tratando la manera de ver que lo que nos dio el Señor, como que pues no se disfruta, no se tiene, porque vemos hogares destruidos de cristianos, por supuesto, y eso no es lo que dejó el Señor, y eso es lo que podemos incluir dentro. O sea, quiero que seas prosperado en todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Los gigantes también nos han quitado lo que era nuestro. Es un gran problema. Entonces, el gigante de la duda nos quitó lo que nos había dado, lo que nos ha dado Dios, que eso es lo que da Dios, no es de uno, es del heredero y no se lo quita. Lo único que se lo han quitado a otro. La herencia de lo que es la paz nos quitaron. La herencia de lo que es la salud nos la quitaron. La herencia de la armonía nos la quitaron. La herencia de la autoridad nos la quitaron los gigantes, como se la quitaron, como se la habían usurpado a los judíos. Ahora vamos a ver, hermanos, y esto sería la fase final de la enseñanza. ¿Cómo podemos hacer? Cuando esto se ha dado, tanto en el campo judío como en el campo de la iglesia, es una verdad que en los niveles humanos, como hombres, es imposible que podamos recuperar lo que nos han dado. Es imposible, no podemos, porque los que han tomado o han usurpado nuestra herencia son gente de gran estatura, demonios. En el caso de la iglesia, nos han amedrentado las enfermedades, nos han amedrentado las escaseces, nos han amedrentado las dudas, y esos no son cosas pequeñas, son gigantes, son gigantes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hermanos, fíjese bien que en este caso, en el campo humano decíamos es imposible, porque
Porque es imposible, porque no podemos. Por ejemplo, si yo me voy a enfrentar a un demonio en una actitud propia humana, como se dice a título personal, no voy a poder, porque son gigantes. Pero ¿por qué es que Pablo expulsaba a los demonios? ¿Por qué es que nosotros no podemos arrebatar la herencia? Pero qué bueno, y fíjese con esto es importante, qué maravilloso es lo siguiente, que Dios siempre, hermanos, nos ha dado y ha previsto nuestros descuidos, y ha visto también en esa omnisciencia de Dios que los gigantes se iban a aprovechar. Pero es acá donde viene la medicina. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Dios, hermanos, nos otorgó una arma poderosa. Y eso es a lo que vamos. Y eso es lo que espero que nosotros le pongamos atención a esto y podamos retomar esa arma poderosa y poder reconquistar lo que nos han quitado. Y en este caso es la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que, hermanos, implementar dentro de lo que es esta usurpación que nos han hecho. Necesitamos, hermanos, echar a andar la fe. Usted me dice, hermano, bueno, si esa es el arma que Dios nos ha dado, de veras, ese es el arma que Dios nos ha dado. Esa arma Dios la otorgó previendo que seríamos afectados o sería afectada nuestra herencia por gigantes. Y que pudiéramos, estamos tan afectados que nosotros pudiéramos decir, mire, pero yo no tengo fe, hermano. Si esa es el arma para poder golpear a los gigantes y reconquistar mi herencia, yo no tengo fe. Le dijo el Señor, no, mire, hermano, dentro de la vida y dentro de la gracia común, Dios a todo ser humano le dio una medida de fe. Todos, como dice el libro de Romanos. Todos, nadie se sube a un avión si no tiene fe. Nadie pone el dinero en el banco si no tiene fe. Eso es dentro de los elementos de la gracia común. Pero en el caso de la fe, que en este caso es la fe de la iglesia, el Señor dijo, si tan solo tuvieses fe como el grano de mostaza, le dirías a este monte, trasládate al otro lado del mar. Entonces, en este sentido, el arma que también, hermanos, la hemos dejado enmohecer, la hemos tirado allá al rincón, es el tiempo, iglesia amada, que retomemos esa arma poderosa que es una de las que aparecen en Efesios 6, 12 en adelante, que llama el escudo de la fe. Ahí necesitamos desempolvar esa arma. Por ejemplo, fíjese bien que si hablamos cuando aquella mujer, por decir algo, ella había andado en todos los lugares y había gastado todo lo que era, sin duda, lo económico que ella tenía. Esa mujer allí echa a andar, hermanos. Ahí vemos que empieza a desempolvar el arma que tenía dormida, enmohecida. Y nos narra la palabra. Oiga bien esto. Nos narra la palabra que decía ella, si tan solo, es decir, como
está apaleada. Fíjese bien, con un flujo de sangre de 12 años. Está excomulgada del templo porque era ceremonialmente inmunda una mujer que fluía sangre que entrara al templo. Al descubrirla, la mataban, porque así dice la ley. O sea que este problema era grave para esta mujer. Entonces, en ese caso, vemos que el Señor en esta ocasión, hermanos, narra que la mujer ya había sido socavada como judía. Podemos verla en ese campo judío, como pueblo de Dios, socavada. Cuando, por ejemplo, Marcos habla de ese caso de esta mujer, cuando ya es ceremonialmente inmunda. Imagine, ya no la podían dejar entrar a la iglesia. Imagine cómo el gigante había tomado su herencia. La enfermedad había tomado su herencia. Y ahora había sido abandonada y descomulgada también de sus familias. Había quedado sin dinero. Había tocado todos los médicos y nadie había, y peor, dice la Biblia. Pero es ahí donde viene a desempolvar el arma poderosa, que es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermano. Es decir, nosotros no estamos desprotegidos. Nosotros no podemos ser como parecidos en una manera de aquellos que están sin Dios. Nosotros somos un pueblo especial, dice el apóstol Pedro. Somos un pueblo elegido, real sacerdocio, pueblo santo. Nosotros no somos del montón, pero así parecemos del montón. Porque los gigantes, los Goliat, los hijos de Anat, han tomado posesión de nuestra herencia, han usurpado lo nuestro. Y lo que tenemos es un montón de gente enferma físicamente, emocionalmente, espiritualmente, dentro de nuestras iglesias. Pero tenemos que retomar. Y en este caso, dice la Biblia, hermanos, que esta mujer dijo: yo, con todas sus dificultades y debilidades, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, decía ella. ¿Qué le parece? Si tan solo tocare el borde del manto del Señor, seré sana, seré sana, seré sana. Si tan solo, y eso fue lo que empezó a hacer, y con dificultad, hermanos, logró su objetivo. Quizá ya era la última fase como le llaman, ya desafuciada en todo sentido de la palabra, como quien dice: bueno, ¿y qué pierdo si me matan a piedras, si me descubren? Pero tan solo tocar el borde del manto del Señor, seré sana. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer, cuando dice la Biblia que, hermanos, cuando el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y le dijeron: bueno, Señor, todos te tocan. No, pero de mí ha salido poder. Y ahí estaba la mujer, ahí tirada, encorvada, con temor tremendo que qué sería lo que le iba a suceder después de que ella había sentido la sanidad. Ahí había derrotado al gigante de la enfermedad de esta mujer. De inmediato solo tocó, pero no era el punto tocar, hermanos. El punto es que ese tocar llevaba fe. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor después que conversó con ella? Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. O sea que ese es el arma que nosotros tenemos. Tu fe te ha sanado. Entonces no fue Dios el que la sanó. Tu fe te ha salvado. ¿Y sabe qué le dice el Señor a partir de
ese evento que se dio, le dice el Señor, hija, le trata de hija. Esa palabra hija la restaura a la vida normal, la restaura, le da la dignidad de hija a la que estaba despreciada, a la que estaba excomulgada. Pero ¿qué es el elemento que hace ese terrible cambio? Es la fe. Es la fe. Es la fe. Cuando nosotros leemos en Lucas 22, cuando le dice el Señor a Pedro, Pedro, Satanás, mire, ahí está un gigante, te ha pedido para zarandearte. Pero el Señor le dice en el versículo 32 a Pedro, pero yo he pedido al Padre que no te falte la fe. Es que la fe es, hermanos, el arma poderosa para poder romper las estructuras de aquellos que nos han quitado lo que nos pertenece. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no te falle, no te falte. Y esa es la manera como los hombres del ayer, los apóstoles, los discípulos, hermano, pudieron franquear y pudieron recuperar. Por ejemplo, cuando usted ve que Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Ahí vemos a un hombre habiendo recuperado o siendo portador del arma poderosa. Y no se necesita una gran fe. A veces nosotros decimos, Señor, dame fe. Si ya tenemos fe. Y aun cuando sea tan pequeña, es suficiente para cambiar un monte. Y usted no lo entienda literal. No importa el cáncer, no importa el problema económico, no importa esa situación que pareciera no tener remedio o salida. La fe, hermanos, la fe es poderosa. O sea que cuando nosotros empezamos a ejercitarnos con el arma que Dios nos ha dado, vamos a ver proezas, vamos a ver victorias, vamos a ir recuperando lo que nos han perdido, lo que nos han retenido, lo que nos han usurpado. Por eso necesitamos entonces, usted ve que las cosas en esta tierra, en este mundo, no pintan. ¿De qué manera pintan las cosas ahorita en este mundo? Dado esta experiencia que nunca la habíamos experimentado y que ahora la hemos visto a todo gato color y que hemos estado expectante. ¿Qué es lo que vemos en este ambiente? Lo que vemos es, vamos a ver, lo que vemos es, hermanos, escasez de salud. Lo que vemos es escasez en la economía. En los términos generales, mundo quebrado económicamente. Lo que vemos es un crecimiento, es lo que se espera, un crecimiento a la violencia, a las pandillas, a las bandas de asaltantes, dada la necesidad del dinero. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos son dignatarios a veces controlando de una manera absoluta a los países. ¿De qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que hay allá en el horizonte? Lo que hay solo son gigantes, lo que hay solo son hermanos, hijos de Anad con gran poder. Pero nosotros debemos de hoy, sobre todo en este tiempo que nos ha tocado a nosotros, hermanos, estar en la escena. Nosotros debemos de echar mano, porque el Dios de ayer es el Dios de ahora y es el Dios de mañana. Nosotros necesitamos echar mano a las herramientas y en este caso al arma poderosa de la fe. Eso es lo que hará la diferencia. Eso es lo que nos permitirá
una vez más retomar lo nuestro. Por la fe yo me declaro sano. Por la fe y por supuesto la fe en el Señor Jesús, ¿verdad? Hermanos, por la fe, dice el libro de los Hebreos, taparon boca de leones. Por la fe enterraron sus muertos. Por la fe hicieron huir ejércitos embravecidos. Por la fe Noé construyó el arca y se salvaron 8 personas. Si Noé no tiene el arma de la fe, hubiera sido, no existiera el nombre de Noé. Ahí nosotros podemos ver qué es lo que venía sobre la humanidad en ese tiempo. ¿Qué es lo que venía? Lo que venía era un diluvio. Lo que venía era que Dios iba a volcar todo el planeta, ahogarlo con agua. Pero la fe de ese hombre hizo la diferencia. Eso es lo que necesitamos entonces en estos tiempos difíciles. Y estas no son como palabritas para terminar el espacio, para llenar el espacio. Estas son palabritas para que usted que está escuchando, para que usted que está pasando por las diversas situaciones de los contrarios o enemigos que han tomado sus posesiones, la retomemos. ¿Y qué es lo que nos llevará a ese retomar de nuestra herencia? Solo la fe. Por eso es que, hermanos, Caleb, por ejemplo, en Números que leíamos, 14, leíamos de qué manera Caleb, a comparación de los otros 10, y Caleb y Josué, y en particular Josué, o Caleb dice, se para en el podio y dice a la gente, digamos, no puede ser, porque todos fueron afectados por el informe de 10 personas. Es cierto, la tierra fluye leche y miel, la tierra es grandemente tierra fructífera, tierra próspera, pero están los hijos de Anat y nosotros nos veíamos como langostas. Pero dice Caleb, hermanos, no, vamos pueblo, vamos. Entonces, ¿cómo es que vamos a echar a andar la fe, hermanos? Cuando cuando Caleb está diciendo, vamos. ¿Qué es lo que acrecentará nuestra fe? Cuando nosotros, por un lado, fíjese bien, con lo cual voy finalizando, cuando nosotros sepamos, conozcamos al Dios de la fe, al Dios que nos ha otorgado la fe. Es decir, que no es solo, bueno, yo tengo fe, pero fe de acuerdo a lo que tengo en la bolsa, fe de acuerdo a lo que me pueden dar los hombres. La cosa es que cuando Caleb dice, hermanos, que él se levanta delante de todas aquellas personas, lo que está diciendo ahí es que Josué, por ejemplo, en este capítulo número 14, dice, y hablando, dice, verso 7, y hablando, dice, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Es en gran manera buena. Pero dice el verso 30 del 13, entonces Josué, luego que vino lo negativo, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomémoslos y tomemos posición de ella. Porque, ¿qué dijo? Más podremos nosotros que ellos.
¿Por qué? ¿En qué base decía esto Caleb? En la base que dice, hermanos, dice que en la base de que él conocía a Dios. Nosotros debemos para revivir la fe, que sería un aspecto importante y un consejo importante. Para revivir la fe debemos de volver a retroalimentarnos en ese pasado donde hemos visto las maravillas de Dios. Sin duda, hermanos, Caleb y Josué, ellos vieron las maravillas de Dios en Egipto. Ellos vieron abrirse el mar. Ellos están recién, hermanos, entrados al desierto y han visto que no les ha faltado nada, que la nube de Dios estaba con ellos. La manera como tenemos que hacer de enmohecer, hermano, revivir la fe que tenemos ahí escondida y inactiva, activémosla volviendo, retroalimentando nuestra vida en el recuerdo. Yo decía, y lo he puesto como ejemplo, el caso de David. ¿Qué es lo que hace que David golpea al gigante? Le dijo a Saúl. Saúl le dice, yo cuando estaba pastoreando las ovejas de mi padre, venía el oso y lo golpeaba y le quitaba la oveja. Venía el león y luego suma, igual será la victoria sobre este incircunciso filisteo. Es decir, ¿qué pasa ahí? Vuelve, hermanos, se refresca en las victorias que había recibido antes con el oso y el león. Necesitamos, ¿qué es lo que Dios le ha hecho a usted, hermano? ¿Qué es? ¿Cuándo le sanó? ¿Cuándo lo sacó adelante? ¿Cuándo lo arrebató del lazo del cazador? Eche mano a esas victorias que ha tenido. Echemos mano. Y de esa manera nuestra fe se va a agigantar. Eso es lo que dijo Caleb: los vamos a comer como pan, porque aun cuando ellos son grandes, es más grande mi Dios. ¿Y en qué base decía Caleb eso? En lo que él había experimentado en el tiempo pasado de Dios. Ahora, ¿qué otro asunto tenemos que hacer en la fe? La fe, por ejemplo, ya lo hemos dicho, que la fe, hermanos, no la podemos confundir, o no la podemos como generalizar, porque la fe siempre tiene asuntos enmarcados, como por ejemplo la fe salvadora. Esa es la fe salvadora. Cuando yo vine a Cristo, creí en Cristo y me salvé. La fe como fruto es otro tipo de fe. Y la fe como don es otro tipo de. Cuando yo tengo esa fe como don, eso es lo que dice Pablo a los Corintios, cuando habla de ese grupo de el don de poder, que es el don de fe, milagros y sanidades. Entonces, cuando yo tengo esa fe como don, hermanos, voy a desempolvarla. Y un aspecto, aparte de que voy a reactivarme en la fe en estos tiempos difíciles, si usted o yo no nos reactivamos en la fe, en la base de saber que el que está con nosotros es más poderoso que el que está afuera, nosotros no nos vamos a levantar. Vamos, en casos peores nos va a venir pasando lo mismo de los que han venido siendo y cediendo sus posiciones de una manera increíblemente fácil.
Seguiremos sumándonos a ese grupo de personas. Pero si yo, en este caso, reactivo mi fe, digo, bueno, aquí no hay otra cosa, aquí es un asunto de fe, no en la fe salvadora, no en la fe de frutos, sino en la fe de dones. Yo me levanto, yo sé que voy a salir adelante. No hay duda, hermanos, que la victoria de Job fue esa fe. Él mismo decía, yo sé que mi Redentor vive y mis ojos aún después de muerto verán su rostro. Eso es fe. Eso no es fe de crédito, eso es fe de Dios. Eso es fe. Bueno, partamos que esa es la recomendación de este mensaje. Usted se reactiva, dejemos de andar lamentándonos, de andar como igualándonos a aquellos que no tienen nada, que apenas lo que reciben es parte de la gracia común de Dios. Que nosotros sepamos que ese Dios es fiel y verdadero y que ese Dios nunca abandonó a Israel, que ese Dios estuvo con Israel aun cuando Israel fue infiel. Ese Dios estuvo con él. Entonces nosotros tomamos a través del recuerdo las victorias que Dios nos ha dado y nos reactivamos. Un segundo aspecto es la fe tiene que llevar acción. No podemos nosotros quedarnos ahí. Ay, Dios, fíjese que es cierto lo que se dijo en la predicación. Bueno, yo voy a tener fe. Vamos a quedar en lo mismo. Se requiere actuar. Es que hay que saber, hermanos, ir dando los pasos para que podamos tener la victoria sobre aquellos que nos han usurpado lo que nos han dado. Esa acción. La mujer del flujo de sangre, esa mujer voy a decir, yo tengo fe, hermano, que va a haber trabajo, hermano. Yo tengo fe que Dios me va a sanar, hermano. Yo tengo fe y ahí se queda. Fíjese que le voy a poner un equilibrio importante. No, yo sé que el Señor me va a sanar, hermano. Y muchas veces la gente se queda místicamente ahí. Sí, Señor, me va a sanar. Pero hay que pedir la dirección de Dios si es que te va a sanar a través de un médico. O sea, no seamos tan místicos. Y si es de esa manera, porque Dios lo puede hacer de diferente manera, entonces lo que se requiere es acción. Voy a ir entonces a ver que me chequeen, que me vean. Y cuando me se acuerda va a salir, porque Dios opera de diferentes maneras. Ay, Dios me va a dar el trabajo. Y hoy un mensaje que hoy sí me voy a encerrar y voy a embarazarme de toda la fe de Dios, de toda la fe. Anda, llena currículos, agarra una computadora y ve qué haces. Esa acción, esa opción. La mujer no se quedó, el Señor en las promesas me va a sanar. No, aún con su dificultad, nosotros vemos que se fue metiendo en esa debilidad y decía, eso es acción. Eso es acción. Ahí están muchos hermanos ahora. Yo estoy esperando en Dios, hermano. Dios me va a mandar un ángel. Me va a mandar ya el trabajo. Me va a mandar de gerente. Me va a abrir una empresa. Hay unas locuras de la gente que no puede evolucionar en estos aspectos y cómo comprender cómo es que Dios opera. Si usted va, si le asumamos este aspecto de acción, dice, bueno, primero yo me robustezco en lo que he recibido de Dios, porque yo he visto ya de antemano lo que Dios ha hecho en mi vida pasada. Entonces yo me levanto, yo creo a Dios, pero voy a accionar. Y empieza usted a mover teclas
Hay una señora que hubo un terremoto, de esos terremotos que pasaron allá por el 80, y llega ante el pastor y le dice, ay hermano, le dice, yo quiero reconciliarme, hermano. ¿Y por qué, hermana? Fíjese que cometí un pecado, hermano. Ajá, ¿y cuál fue el pecado? Dice que en el terremoto, le dice, yo cometo el pecado que cuando venía la viga, le dijo, sobre nosotros, sobre mí, yo salí corriendo, hermano, y yo siento qué pecado, hermana, porque yo no tenía que moverme, hermano. Yo tenía que, como cristiana, tenía que honrar a Dios ahí debajo de la viga. Imagínense que a veces hay un cristianismo tan místico, tan errado, como lo hemos dicho, hermanos, la fe es hermana de la razón. O no hay, hermanos, contradicción entre la razón y la fe. O sea, imagínense sintiéndose en pecado porque se movió y no la mató y está bueno, está bien, hermano, le dice, salga cuando otro terremoto, no se corra. Es decir, acción. Eso es lo que necesitamos. Acciones. Esa familia que ya parece que ya no tiene remedio, vaya, reúnase con ellos, haga ahí una sesión con los hijos, con la esposa, con el marido, haga una reunión, pida una audiencia con el jefe, actúe con fe. Inicie, dele la acción a ese emprendedurismo que usted va a hacer con fe. Yo sé que esto me va a funcionar. Mire, hermano, esas cosas abstractas, esas cosas que se andan diciendo ahí, que Dios le manda la comidita, que Dios, todas esas cosas son como muy fuera de Biblia. Yo no digo que Dios no puede hacer acepciones, pero el punto es que para eso nos ha dado sentir, voluntad y razón. Somos seres pensantes, y como pensantes somos gente beneficiarios de las riquezas de Dios, que obviamente dije y estoy insistiendo, muchos de esas riquezas las tienen gente de gran estatura, y por eso estamos siempre viéndonos nosotros enanos y viendo los gigantes a ellos, porque no hemos visto que nuestro Dios es más gigante que todos los gigantes. Ese es el problema. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, necesitamos accionar. Vamos. No hay tiempo más. Fíjense que para nosotros, en el caso de cristianos como iglesia, para nosotros no debería de haber malos tiempos. No debería de haber malos tiempos. Para la iglesia, las mismas situaciones negativas debían de reorientarse en positivas. Pero eso solo es cuando vayamos entendiendo que para recuperar lo que nos han quitado, tenemos que echar mano a la fe. Y un aspecto tercero sería, si a nosotros, fíjese bien, si a nosotros ya empezamos a desenmohecer la fe que teníamos, o que Dios nos ha dado, que es la herramienta que tenemos de parte de Dios. Porque fíjese, hermano, que es como, fíjese que esto viene siendo Dios, sus creaciones y todo eso. Yo lo veía hace poco, lo veía así como un cuerpo. El cuerpo, en términos generales, es un universo. Y en términos de órganos, cada órgano es un universo. Si nosotros vemos los ojos, el funcionamiento, todo lo que hemos visto ahorita con el tiempo de este virus, que los médicos que entienden esto hablan de cómo la parte de la defensa del cuerpo
viven constantemente peleando con los gérmenes, con las bacterias, con los virus que invaden el cuerpo. ¿Qué quiero decirle con eso? Dios todo ya lo deja hecho. Ya Dios ya todo lo deja hecho. ¿Por qué entonces algunos no tienen, no resiste su cuerpo? Porque su cuerpo lo han tratado mal, lo han alimentado mal y han afectado ese elemento de defensas. Pero al igual que en el campo de la iglesia, el Señor no necesariamente tiene que venir, hermanos, a Él personalmente. Ya nos dio la herramienta de la fe, que sería como pues sí, una defensa del cuerpo en el campo espiritual, para que nosotros peleemos en la fe de Dios. Entonces necesitamos eso. Uno, ¿cómo la vamos a desempolvar? Lo vuelvo a repetir para que se nos quede. Vamos a desempolvar trayendo a memoria las victorias que ya hemos tenido. Segundo, accionando. Necesitamos acción. Y un tercer aspecto, tratemos la manera de no juntarnos con gente negativa. Tratemos la manera, yo no digo pues que seamos enemigos de personas así, pero toda esa gente, hermano, que solo habla de fracasar. Ay, hermano, fíjese que a mí me duele aquí. Ay, hermano, que fíjese que voy a perder la casa. Ay, hermano, fíjese que, ¿y cómo voy a hacer para mantener esto? Ay, hermano, fíjese que mire que yo creo que de esta me voy a morir. Ay, hermano, fíjese, hermano, que yo ya siento así un ataratamiento, que ya siento que voy a caer. Ay, hermano, yo siento que, y todo ese aspecto, lenguaje de negativismo, eso afecta la fe. Entonces, vea usted que mientras fueron 10 hombres lo suficiente para afectar la fe y la esperanza que tenía no menos de 1,000,000, o quizás más de 1,000,000 de personas que ya estaban para entrar a poseer la herencia. 10 personas vinieron. Ay, usted viera qué gigantones así grandes. Usted viera, nosotros como gusanos nos veíamos. Ay, usted viera, hermano, que sí hay uvas, sí hay leche, sí hay vacas, pero las ciudades son amuralladas, pero la gente es tan alta y todo eso. Y mire, fue empezar como gallinas todo. Ay, solo 2 hombres de los 12 espías se pararon al frente. Por ejemplo, cuando en su casa su mujer está, ay, que no sé qué, reprenda eso, hermano. Dígale, aquí hablemos fe. Ahí están en las iglesias ahora. Ahora los que van a ir a la iglesia tienen que lavar la silla, el que se sentó ahí, porque ahí anda el animal, hermano. ¿Y eso qué trae? Eso lo que trae es una actitud deprimente. Aquí, hermanos, es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Nosotros no le hemos creído, hermanos, al Cristo de Esquipula. Nosotros tenemos al Dios poderoso que al tercer día se levantó, está vivo. Imagínense. Vamos a lavar la silla porque ahí quedó el virus. ¿Cómo podemos sobrevivir a esos gigantes con una actitud negativa? Yo le diría, ¿sabe por qué usted no se ha enfermado o no nos hemos enfermado? No es porque usted se ha cuidado. Que usted viera que yo he tenido todos los protocolos y yo me baño antes de entrar a la casa y en la salida también, y en la noche, en la medianoche me pego otra bañada y eso. No, hermano. La Biblia dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria la da Dios. ¿Verdad? ¿Sabe por qué no nos hemos muerto? ¿Por qué todavía estamos vivos y estamos contando el cuento? Es porque Dios nos ha guardado.
Estaba oyendo el testimonio de una familia que se extraña. Bueno, hay testimonios, millones de testimonios, cada gente tiene algo que decir, pero ese en particular dice, no sé, hermano, no sé si se murieron o no sé qué, unas gentes así un poco las conozco, pero estaba el comentario. Dice, nadie entraba, nadie salía a comprar nada, no sé cómo hacían para vivir amarrados y liados y todo. El problema es que todos se enfermaron. Si Jehová, dice el Salmo, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestra fe tiene que estar en Él. Y no es que vamos a ser imprudentes, no. Lo que vamos a hacer hermanos, entonces, ¿qué estamos? Sí, por ejemplo, yo sé que me voy a todo está establecido, que todos nos vamos a morir, pero me voy a morir el día que ya estableció Dios. Y aquí que el diablo va a venir y no, lo voy a matar porque este es el momento. El momento, diablo. A mí me va a llamar a su presencia Dios cuando Él, o sea, de acuerdo a lo que Él ha determinado. Entonces no se puede enfermar. Probablemente se enferme, pero se va a sanar. Porque no es su día, no es su día. Entonces, ese punto tercero es importante trabajarlo. No se revuelva con esa gente que solo anda viendo, hermano, el pesimismo, solo anda viendo el fatalismo, solo anda viendo. En nuestras casas hablemos fe. Hablemos fe. Entonces, ¿en quién hemos creído? Si fuera el caso este. Entonces, ¿en quién hemos creído? Yo he creído en Dios, y si hemos creído en Dios, pues entonces hagamos honor el haber creído en Dios. Yo no digo que vamos a abusar o vamos a tentar a Dios. No. Yo hago, no. Es que todo es dentro de la normalidad de la vida bajo esa figura de la fe. En ese sentido, necesitamos levantarnos. Hermanos, qué experiencia hemos tenido nosotros en este tiempo difícil. Mucha gente se ha muerto del miedo, mucha gente del temor, mucha gente ha sido como oportuno todo eso. ¿Por qué? Porque realmente ellos, aun cuando Dios nos ha dado fe, estoy hablando de cristianos, nunca echamos mano a la fe. Fíjense que esta mujer del flujo de sangre, y cuando Jairo, que era el que llevaba al Señor para que le sanara a su hija, a Jairo le dijeron, ya no molestes al Señor. Ahí cuando estaba sanando a esta mujer, le dijo, la niña ya murió. Y le dijo el Señor, ten fe, Jairo, ten fe, yo voy a ir. Mire, hermano, si uno cuando tiene el enfermo, uno quiere que corran los médicos. ¿Y cómo no haber querido Jairo que no lo detuvieran al Señor? Pero ahí se quedó Jairo. Dijo, bueno, está bien, yo me espero. Y ahí platicó con la señora y imagínese cómo estaría Jairo. Y le dijo, Señor, vamos, es fe. Y cuando llegó allá, sacó a toda la gente, le dijo, vaya, la niña está viva, resucitó. La fe es el arma que necesitamos activar para recuperar lo que nos han quitado. Nos han quitado la salud, nos han quitado muchas cosas. Levantémonos, porque es el tiempo de levantarnos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por habernos bendecido este día, por habernos dado, Señor, la vida. Gracias porque tú eres bueno.
porque tu misericordia es para siempre. Gracias.